Vamos a pedir la bendición de Dios, como ya saben, es costumbre. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por darnos tu palabra, gracias por este día en el que hemos podido estar en comunión contigo. Y es un privilegio, una bendición muy grande estar aquí en tu casa. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, una vez más nos hable, nos toque y nos permitas la guía, Señor, de ese Espíritu para poder comprender la verdad de tu palabra. Lo que tú quieres decirnos hoy, Señor, abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tomen su lugar. Gracias. El apóstol Juan, cuando escribe la primera carta a la que dimos nosotros lectura en el capítulo número 2, toca un tema que es de mucha importancia para los hijos de Dios y es el asunto de la unción del Espíritu. La unción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Juan habla de este asunto muy importante porque tal unción es necesaria ante las cosas que están ocurriendo. Juan está viviendo una situación, ahorita nos ubicamos en el contexto histórico. Juan está viviendo una situación un poco difícil. Está viendo la persecución de la iglesia, estamos hablando del primer siglo. Quizás les suene familiar o conocido el nombre de Nerón, ¿verdad? El emperador romano que se dedicó a perseguir cristianos. Juan está viviendo a finales del primer siglo y guiado precisamente por el Espíritu de Dios, habla de este tema acerca de la unción. Y vamos a ver qué dice en el capítulo 2 acerca de esta unción del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allí en Primera de Juan, capítulo número 2. El capítulo 2, gracias. Y versículo número 20, tenemos el primer encabezado, el primer punto. Primera de Juan 2, versículo 20, dice: mas vosotros, está hablando Juan en este tono paternalista que agarró. Acuérdense que Juan es llamado el apóstol del amor. Yo me lo imagino muy tierno, ya de viejito. Dicen que vivió ya pues cerca de 100 años, no se sabe con seguridad, pero bueno, se entiende que fue un apóstol el último de los apóstoles que vivió, se hizo viejo y pues por algo le llaman el apóstol del amor. Toma un tono muy tierno, muy paternalista cuando le escribe a la iglesia y vean cómo se dirige a ellos en el capítulo 2. De hecho, así comienza: hijitos míos, ¿no? Así les habla en ese tono paternalista: hijitos míos. Versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo. Así en ese tono, tierno, blandito, les dice: hijitos, vosotros tenéis la unción del Espíritu. La unción del Santo, dice aquí. Obviamente se refiere a la unción del Espíritu Santo. Y creo que eso es lo primero que tenemos que tener en claro todos los creyentes, ¿sí? ¿Alguna vez te has preguntado si tienes al Espíritu Santo? Tú. ¿Te has preguntado, bueno, tengo el Espíritu Santo en mi vida? Hay gente que se lo ha preguntado, sinceramente, ¿no? Por la razón que sea, pero mucha gente, yo sí he sabido de algunos o de muchos que se preguntan, bueno, ¿y si tendré el Espíritu Santo? Fíjense con qué seguridad el apóstol Juan dice: hijitos, así como comienza el capítulo 2, les dice versículo 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y se vale, déjame decirte que se vale que te preguntes si tienes al Espíritu Santo. La iglesia de Corinto tenía este problema, tenía esta situación. Algunos no entendían, no comprendían o tenían duda si el Espíritu Santo estaba en sus vidas. Y por eso Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, les dice, preguntándoles: ¿no sabéis
que sois templos de Dios, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así le dice Pablo a la iglesia, dice, hermanos, por favor, ¿no saben ustedes que somos templo del Espíritu Santo? Si algunos tenían esta duda en la iglesia de Corinto, o decíamos, bajo cualquier circunstancia, se habían preguntado si el Espíritu Santo estaba con ellos, Pablo también les aclara y les dice, ¿no saben, hermanos, que nosotros somos templos del Espíritu Santo? Juan lo asevera, lo asegura y dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, que la unción entonces la tenemos nosotros todos los creyentes, si no lo digo yo, lo dice aquí la Biblia, y no se requiere mucha teología, ni mucha interpretación, mucha exégesis acerca de este texto. Vosotros tenéis la unción del Santo. Así que todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos esa unción del Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a desarrollar un poquito más este tema. Obviamente es muy amplio, pero nos vamos a ajustar a lo que Juan aquí dice, ¿sí? Ok, entonces queda claro que todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Pablo en Efesios 1:13 dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nosotros creímos. Dice Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Pablo, desde que creísteis. A lo mejor tú no te acuerdas cuándo creíste en el Señor. ¿O alguien se acuerda el momento en el que creyó? Hay gente que no tiene bien definida, yo no tengo bien definida mi conversión, ¿sí? Les puedo decir un aproximado, pero así que les diga yo tal día, hay quienes sí la tienen, gracias a Dios, y aunque en alguna ocasión escuché a un pastor decir, pues deberías de saberlo, la verdad es que pues ya no me acuerdo. Bueno, no me lo dijo a mí, lo dijo en una exposición y dijo, deberían los creyentes de saber el día de su nacimiento en Cristo. Bueno, no todos lo sabemos, yo no lo recuerdo. Pero lo que sí sé es que la Biblia enseña que desde que yo creí, desde ese momento el Espíritu Santo selló mi vida. Pablo cuando usa este lenguaje aquí en Efesios es como cuando nace un hijo, esa es la figura, esa es la imagen que da el original griego. Cuando un hijo nace, nosotros sabemos que en cuanto nace se le pone hoy día una pulserita de identificación. Y esa etiqueta, esa pulserita que les ponen de identificación que dice es hijo de la señora fulana de tal, es lo que le está dando la identidad. Y Pablo, eso es lo que tiene en mente cuando dice, ese evangelio que ustedes creyeron, que ustedes escucharon, que ustedes aceptaron en su corazón, desde el momento en que ustedes lo aceptaron, desde ese momento el Espíritu Santo llegó a sus vidas, fueron sellados con el Espíritu Santo. Así que no hay por qué dudar de que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Lo tenemos. Segundo, lo que Juan enseña aquí, en este capítulo 2 de su primera carta, no solamente es que tenemos la unción del Espíritu Santo, sino que nosotros debemos de considerarla muy seriamente, sobre todo porque estamos viviendo, Juan lo dice, en el último tiempo. Para Juan, decíamos, en el contexto histórico, está viviendo una terrible situación la iglesia, y Juan lo veía tan difícil, el ambiente era tan hostil, la iglesia era perseguida, ¿sí? Los cristianos eran martirizados terriblemente, que Juan pensó que esto era el fin de la iglesia. Y por eso toca el tema de la unción y dice, hijitos, ustedes tienen la unción. Y ahora que es el último tiempo, consideren esa unción. Ténganla presente. No duden de esa unción. Sobre todo porque es el último tiempo. Versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Juan mismo estaba viviendo la persecución, ¿sí? Él estaba pasando también por una situación difícil. Les dice entonces, es el último tiempo y como ya vosotros habéis oído
Dice, inclusive el anticristo, habla del anticristo, ha de venir. Dice, pero no se les olvide, consideren que ustedes tienen la unción del Santo. Y más en este tiempo, la persecución, hermanos, había arreciado tanto, ¿sí? Cada día los cristianos eran asesinados y Juan decía que también estaba pasando por una situación complicada. Apocalipsis 1:9 dice Juan, escuchen las palabras, el testimonio de Juan, porque aun cuando ya es un hombre viejo, Apocalipsis es el último libro que escribe Juan con estas palabras y dice 1:9 de Apocalipsis, yo Juan, vuestro hermano, y participante de la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan mismo estaba exiliado allá en esa isla, en Patmos, donde recibe la revelación del Apocalipsis y dice, yo Juan, vuestro hermano, también soy participante de la tribulación. Él ya lo había escrito. Pero entonces aquí resalta la unción porque dice, en una tribulación, en una prueba, tú tienes que tener presente esa unción. Ahora, para Juan este era su contexto histórico. Podemos traer esto a un contexto a lo mejor personal y decir, hermano, yo estoy pasando por una tribulación. Dime, ¿cuál es tu tribulación? Allí tienes que considerar que tienes la unción del Espíritu Santo. En los tiempos hostiles, en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, es cuando más tenemos que tener presente que nosotros tenemos la unción del Santo. Y eso es lo que dice Juan, porque ya es el último tiempo, como diciendo, ustedes aguanten. Tienen la unción del Espíritu Santo. Por eso, miren, el que la unción se mencione en este capítulo, en versículos intermedios, no es que estén allí incrustados, más bien son el tema del que Juan habla alrededor de los demás textos que están aquí en este capítulo número 2, ¿sí? Han pasado 2000 años desde que Juan escribe esto y hoy nosotros seguimos hablando de que estamos en la etapa final de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes sienten que estamos al final ya de la jornada, de la etapa? ¿Cuántos sienten realmente ustedes, creen que estamos ya al final? ¿Sí? ¿O todavía pensamos que tenemos todavía muchos años por delante? Hay quienes lo piensan así, hay quienes sienten que ya el Señor está cercano, otros más atrevidos se atreven a dar fechas, ¿no? Y dicen 2030 y tantos, por ahí estoy yo escuchando a algunos y dice el Señor, del día y de la hora nadie sabe. No podemos asegurar eso, pero lo que sí, y creo que el hermano Rojano ya se ha encargado de hablarnos mucho de las señales, de los tiempos y de estar preparados, ¿no? De estar preparados y considerar esta unción que nosotros tenemos, sobre todo porque estamos en los últimos tiempos. Pablo también habla de los últimos tiempos y dice que tenemos que redimir esos tiempos, tenemos que redimir ese tiempo porque los días son malos, ¿sí? Y bueno, nos preguntaríamos aquí, en este segundo encabezado, ¿y para qué me sirve la unción? Bueno, vamos a ver qué dice Juan en esta epístola, en esta carta, acerca de esta unción. ¿Para qué nos sirve? Primero, versículo 17. Versículo 12, perdón. Es versículo 12. ¿Para qué me sirve traer la unción a mi memoria, tenerla presente en mi vida? Bueno, versículo número 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Vuestros pecados son perdonados en su nombre. La unción nos va a recordar que fuimos perdonados en Cristo. ¿Para qué me sirve la unción? Para recordarme que he sido perdonado en Cristo Jesús. Dice, hijitos, vuestros pecados os son perdonados por su nombre.
también hay personas en la iglesia, también hay hermanos que se preguntan si realmente ellos han sido perdonados. Créanme, de verdad, hay hermanos en las iglesias que todavía se siguen preguntando si realmente Dios ha perdonado sus pecados. Te invito a que pienses por un momento cuál consideras tú el peor de tus pecados. No es que haya pecados grandes, pequeños, no. Lo que tú consideres que has hecho en tu vida de mayor gravedad. Tus pecados, mis pecados. ¿Tienes esa seguridad de que Dios ha perdonado ese pecado? ¿O esos pecados? Hay gente que todavía lidia en su mente con su pasado. Y déjame decirte algo, que todos nuestros pecados, una vez que hemos creído en Cristo y que hemos recibido esa unción del Espíritu Santo, que obviamente estamos en un proceso de santificación, de limpieza, ¿sí? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué ha hecho Dios con nuestros pecados? Hay un texto en la epístola a los Hebreos que habla acerca, estoy en Hebreos 9:26. Hebreos 9:26, que habla acerca de lo que hace Dios con nuestros pecados. 9:26 de Hebreos dice, de otra manera fuera necesario, cuando está hablando de los sacrificios, vuelvo a leer, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, del sacrificio de Cristo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Está hablando de Cristo. El sacrificio de Cristo se ofreció para deshacimiento de nuestros pecados. El pecado está deshecho. O sea, para Dios, cuando decimos que Dios nos trata como si nunca hubiésemos pecado, es tal cual. Y es lo que dice Juan, ustedes tengan presente la unción, porque la unción que ustedes tienen del Santo tiene que recordarles que ustedes han sido perdonados, que vuestros pecados han sido perdonados en Él. Y entonces, de ahí se deriva la seguridad del perdón de nuestros pecados. Hemos sido perdonados a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa dice Juan acerca de para qué nos sirve la unción? ¿Sí? ¿Por qué tenerla presente? Bueno, ahora versículo número 15. Porque la unción, hermanos, nos aparta del amor del mundo. Y es lo que dice el versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces es evidencia, voy a hacer ahí un paréntesis, sería entonces evidencia que no tiene la unción. O dicho de otra manera, como dice Juan aquí, el amor del Padre no está en él. Pero si nosotros tenemos la unción, entonces esa misma unción a nosotros nos ayuda a no amar el mundo, ¿sí? A no deleitarnos en el mundo, a no participar de este mundo, como dice él mismo, porque la concupiscencia del mundo se pasa. El mundo se pasa, dice el versículo número 17, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa unción que nosotros hemos recibido de Dios es la que nos ayuda a apartarnos de las cosas del mundo. Nuestro corazón no está en las cosas de este mundo. Nosotros lo sabemos y lo tenemos que tener presente, ¿sí? Juan habla de esto porque dice, es el último tiempo, como diciendo, el tiempo de nuestra partida está cercano, ¿sí? Y el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el sermón que presentó allí en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, dice, y cuidado porque donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón. Donde tú tienes
Tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces no podemos amar el mundo, ¿no? Pablo habla también de este asunto. Romanos dice, no os conforméis, no os hagáis a la forma del mundo. No podemos estar viviendo como la gente del mundo y haciendo lo que hace la gente del mundo. Ya sé qué estás pensando. Entonces, ¿por qué sigo haciendo cosas que la gente hace? La gente que no conoce. Bueno, esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha, pero recuerda también que Pablo dice a los Efesios que el que comenzó en nosotros ese proceso, esa obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso y la unción que nosotros tenemos de verdad es la que nos ha apartado. En la mañana que orábamos aquí a mediodía en la iglesia decía, hablando de la dándole gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo, decía en la oración en la que Dios nos estaba guiando, Señor, si no fuera porque tú nos alcanzaste, si no fuera porque tú nos tomaste y nos encontraste en caminos de muerte, ¿dónde estaríamos nosotros ahorita? ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú nos salvaste? Y es así, hermanos. Y solamente por la gracia infinita de Dios. Déjame decir algo más. Tan indignos somos del perdón como también somos indignos de la vida eterna. Ninguna de esas cosas nos merecemos. Pero es ahí donde está la gracia infinita de nuestro Dios. Esa unción entonces nos distingue para no amar el mundo, nos distingue de las demás personas que no tienen esa unción. Dice el apóstol Pedro, hablando también de este asunto, que nosotros, cuando fuimos alcanzados por Dios, el Señor hizo de nosotros un linaje escogido, hizo de nosotros un real sacerdocio, hizo de nosotros gente santa, no porque no pequemos, sino santo es porque somos apartados y porque algún día, como dice Juan, seremos como Él es. La palabra santo es apartado, somos gente santa, pueblo adquirido, y dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, que nos llamó de las tinieblas y nos puso en luz admirable. Para eso nos sirve la unción. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios, porque si no fuera por eso, hermanos, nosotros, de nosotros mismos no podríamos decir, yo voy a dejar esto, yo voy a cambiar, yo voy a abandonar estas cosas. No amamos al mundo porque la unción está con nosotros. Una cosa más, esta unción nos ayuda a permanecer en Cristo. La unción, de hecho, permanece también en nosotros. Dice el versículo 24, la segunda parte del pasaje que estamos considerando, dice, versículo 24, la segunda parte. Leo todo el texto, dice, pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La unción nos hace permanecer en el camino. Nos hace permanecer en Cristo, nos hace permanecer en el Padre. Eso es lo que hace la unción en cada uno de nosotros. Y esto de permanecer en Cristo es tan importante que el Señor Jesús lo habló cuando en San Juan capítulo 15 habla acerca de la vid verdadera. Ustedes recuerdan el pasaje. Y en muchos textos de ahí de San Juan capítulo 15, el Señor les dice cosas como estas. Versículo número 4 les dice, estad en mí y yo en vosotros. Ustedes tienen que estar en mí. Versículo 4. Versículo 5 dice, el que está en mí y yo en él, refiriéndose a esa condición de estar. Versículo 7, si estuviereis en mí, si ustedes están en mí, y Juan dice, a ver hermanos, hijitos, si esta palabra que ustedes han oído desde el principio permanece en ustedes, entonces ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y Cristo dice,
ustedes permanezcan en mí. Y claramente le enseñó a sus discípulos, porque si ustedes no permanecen en mí, si ustedes están separados de mí, ¿qué dijo? Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos, si estamos unidos a Cristo, si permanecemos en Cristo, es por la unción que hay en cada uno de nosotros. Solamente por eso, ¿sí? Podemos nosotros estar en Cristo. La razón entonces que el Señor da, importantísima de permanecer en Él, es porque si no estamos en Él, nosotros no podemos hacer nada. Perderíamos nuestra identidad si no permanecemos en Cristo. Lo que a nosotros nos ha dado identidad, lo que nos ha dado dignidad, lo que nos ha dado un lugar en el amor, en la presencia de Dios, es precisamente la persona de Cristo, porque en Él somos, porque en Él existimos, porque en Él nosotros nos movemos y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Otra cosa que dice Juan acerca de la unción, de por qué es importante en nuestra vida, pues porque nos asegura la vida eterna. Versículo número 25 dice, y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Mira, cuando nosotros estamos en esta unción del Espíritu Santo, nosotros podemos estar completamente seguros de esta salvación. Ayer que estábamos en el culto fúnebre en casa de nuestra hermana Nancy, de nuestra hermana Mari, los que pudimos estar allí acompañándoles por la partida de su papá, el regreso a casa. Él ya está con el Padre Celestial, ya está en su lugar. Les compartí a los hermanos y a la familia que tuvimos el privilegio de escuchar de su boca. Katy lo recordará. De las veces que llevamos la palabra a él, íbamos a cantar y a orar. Es tan grato escuchar a alguien decir, yo creo en Cristo. Como cuando Pablo veía la fe en sus oyentes y decía, es que tenía fe para creer. Cuando el hermano Adrián dijo, después de haber escuchado la palabra, después de haber cantado, muchas veces nos decía, qué palabras tan bonitas. Todavía recuerdo su voz. Decía, qué palabras tan bonitas son estas. Me decía don Rogelio. Pero esa noche, cuando él, después de haber escuchado el Evangelio, solito suspira y dice, yo creo en Cristo. La verdad que es algo tan bonito escuchar a alguien hacer esa confesión, porque dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si tú confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente eso se necesita, confesar con tu boca, decir, yo creo en Cristo. Tú recibes la unción del Espíritu Santo, tú recibes el sello del Espíritu Santo y tienes la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Y esta es la promesa, dice Juan, la cual nos prometió la vida eterna. Voy a leer aquí mismo en 1 de Juan 5, del 11 al versículo número 13, dice Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solamente eso se necesita. Confiesa con tu boca. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el Espíritu es el que nos lleva a decir estas palabras, a dar tal declaración con fe, con nuestro corazón contristado, en fe, en arrepentimiento, y decir, yo creo en Cristo. El Espíritu es el que nos guía. Dice Pablo, porque nadie puede llamar al Señor Jesús precisamente Señor si no es
por el Espíritu Santo. Pablo lo dice a los corintios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Espíritu Santo. Entonces, lo que nuestro hermano Adrián dijo fue por Espíritu Santo. Y nosotros lo oímos y nosotros vimos la convicción de él. Y por eso con toda certeza se puede decir, está con su Señor. Tenemos la seguridad de la salvación y dice Juan, esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Y cada creyente del primer siglo que era martirizado, enfrentaba su martirio y su sufrimiento sabiendo que tenía la salvación y la vida eterna. Tal como Pablo también lo expresa y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es para cada uno de nosotros. Ante el suceso del día de ayer, hermanos, todos estamos expuestos, dice Pablo, a muerte. Todos estamos solamente allí esperando nuestro tiempo, pero podemos declarar con toda certeza que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, ¿sí? También el Espíritu Santo, la unción que está en nosotros, déjenme decir, es una unción permanente. Versículo 27, es una unción permanente, dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Esa palabra mora en vosotros es muy importante. Porque en la Biblia cuando se habla de una morada, cuando se habla de morar, no se tiene en mente un huésped, un peregrino que llegó y que va a estar un tiempo y después se va. No, cuando en la Biblia se habla de morar, es de permanecer, ¿sí? De quedarse allí. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús habla en San Juan capítulo 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No son casas de campaña para que llegue un peregrino, permanezca un tiempo. No, son residencias, son habitaciones permanentes, que el que va a llegar a morar allí va a permanecer eternamente. Eso es lo que dice Juan 14, 2. Y entonces esta palabra morar, versículo 27, dice que la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Esa unción, hermanos, permanece, no nos va a ser quitada, ¿sí? Es la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 3:16 y que ya citamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, habita, permanece? No es un peregrino. El Espíritu Santo permanece en nosotros, mora en nosotros. Y es lo que dice aquí también el apóstol Juan. La unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Entonces, hermanos, ahí tenemos lo que Juan está considerando acerca de esta unción cuando les dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y esa unción es la que tenemos que considerar en todas estas cosas. Y por último, versículo 28. Y ahora, hijitos, perseverad en Él. Porque lo que nos hace perseverar en nuestra vida cristiana es precisamente la unción del Espíritu Santo. Dice, ahora, hijitos, perseverad en Él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él. A ver, cuidado ahí, no que Él nos vaya a confundir, sino más bien que no seamos confundidos respecto de Él en su venida, ¿sí? Leamos ahí con cuidado. No es que Él nos vaya a confundir, no, sino más bien respecto de Él, ¿sí? Que no seamos confundidos de Él. No. Mira, la unción que tenemos del Santo nos va a poder ubicar, a poder identificar perfectamente quién es nuestro Señor. Recuerden que el anticristo ha de venir. Y aunque bueno, se nos ha enseñado que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser tomada y que nosotros no vamos a pasar por esa tribulación, pero
para quienes vayan a estar, vayan a permanecer. Dice Juan, él estaba viendo persecución y veía esto, tribulación, y veía al anticristo, decía, ya está aquí. O sea, esto trasladado a tiempos escatológicos es exactamente lo mismo. Quienes tengan la unción del santo y tengan que pasar por ese momento de prueba, ¿sí?, no van a ser confundidos respecto de él. Cuando Cristo venga en su segunda venida, no va a ser confundido. Si muchos van a ser engañados, y Cristo mismo dijo, incluso, de ser posible, no dijo que iban a ser engañados, de ser posible, aún a los elegidos se engañarán, déjenme decir, y no es contradicción, no, ningún creyente va a ser engañado respecto de él. Van a poder identificar plenamente quién es el Señor, quién es el Salvador. Y cuando tú y yo tengamos que verlo, lo vamos a identificar. El Espíritu es el que nos va a guiar y nos va a decir, es Él. No vamos a ser confundidos respecto de Él. Y vamos entonces nosotros a perseverar y vamos a estar con Él. Ninguno de nosotros va a abandonar el camino porque el Señor nos va a mantener allí, ¿sí? Vamos a perseverar en el camino y esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Gracias a la unción que tenemos del Espíritu Santo. Alguna ocasión un hermano dijo, y concluyo, hermano, entonces todo lo hace el Espíritu Santo. Y le dije, sí, absolutamente todo, y a Él sea toda la honra, toda la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tan indignos somos de haber sido alcanzados por tu amor, porque no había en nosotros nada, Señor, distinto a lo que había en los demás. Pero tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para tenernos aquí, para darnos esta unción de tu Espíritu Santo. Señor, de verdad que nos sentimos tan indignos de tener ese Espíritu en nosotros, porque te hemos fallado infinidad de veces y nuestro pecado siempre está delante de ti. David oraba y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esa es nuestra oración, Señor. Yo sé que no lo vas a quitar. Pero si fuera por nuestros pecados, ya desde cuándo, Señor, lo hubieses quitado. Que entonces ahí oraríamos con todo nuestro corazón, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque en tu amor tú nos bendices de esta manera tan abundante. Ayúdanos a valorar, Señor, esa gracia infinita para con nosotros. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser constantes. Y gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.